Me habían dicho de la adoración, que hablaban con el Señor y la verdad yo no creía. Así que bueno, empecé a ir y a preguntarle al Señor, no sabía lo que era hablar con el Señor, que me diera la solución. ¿Dice que el Señor habla? No creía que el Señor hablaba. Así que bueno, le preguntaba hasta que en eso... Ella nos viene a contar que Dios habla. Sí, realmente. En eso ocurre una crisis matrimonial muy grande, entonces yo me enojo con el Señor y le voy y le digo, ¿qué hiciste? ¿No? Y sigo yendo al oratorio y nunca había escuchado algo así. Yo siento que alguien me dice, no te preocupes. Entonces yo me di cuenta que el Señor me regala eso, esa ruptura, ¿no? Y cambia mi vida y yo empiezo a sanar todas mis dolencias, a dejar los medicamentos. ¿Desde qué momento empezás a notar que te está sanando? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue puntualmente lo que hizo que de ser una mujer enferma, doblada, que no creía ni siquiera que Dios iba a estar ahí, descubrieras que todo empezaba a cambiar en vos? Porque dame algo serio para creerte. ¿Se entiende lo que le pregunto? Los hermanos siempre decían que si vos sentís angustia, no es de Dios, pero si sentís paz, es del Señor. Y yo empecé a sentir mucha paz y a seguir, ¿no?, hablando con él y con el sacerdote y con la persona que estaba al lado mío, con todo. Pero empecé a hablar con él. Yo nunca pensé que esto existía, que se podía hablar con el Señor. Ella está contando también que necesitaba hablar. Lo dijo como 4 veces. Lean los testimonios de vida. Como 4 veces. Con el sacerdote, con el Señor, con el otro que adoraba. Ella también está hablando de soledad. Exacto, soledad. Así que él me ayudó a cruzar un charco muy grande que era no seguir viviendo. Y sin embargo él me apuntaló, porque él es el que me apuntaló, más allá de toda la comunidad, ¿no? Porque eso es importante, sola no se puede. El Señor lo hace todo. Así que sigo y ahora soy capitana de las 22 horas de Santa Lucía y bueno, todos los mensajes que llegan sobre el Señor los paso para contagiar esa alegría que tengo ahora que había perdido. Era una persona triste, muy triste, vivía llorando y ahora me siento feliz. Yo entro con una alegría que no se puede... inimaginable. Las que me conocen, que están ahí, saben que ha sido hermoso, muy maravilloso. Y bueno, esto de decir, el Señor me habla. Yo nunca pensé, yo escuchaba a los hermanos que decían, el Señor me dijo tal cosa, y yo decía, qué mentira. Y bueno, eso, el Señor realmente me salvó de esos deseos de muerte, ¿no?, que uno tiene. Así que ahora, chao. Y gracias al padre Daniel también, que ha sido mi guía y mis hermanos de la parroquia, que es lo más grande. Bueno, un aplauso. Muchas gracias. Buenos días, hermanos. Yo me llamo Mirta. La mujer, cuando habla en el micrófono, tiene que pararse derecha porque tiene menos caja de resonancia que los varones. Además, entonces, quien va a dar testimonio, por ejemplo, ahora en el micrófono, tiene el deber de hacerse escuchar, de que la escuchen bien. ¿Se entiende? Entonces ella va a empezar a hablar y se va a parar derecha. Ahí está. Dale. Bueno, buenos días. Bueno, mi testimonio... realmente es simple, simplemente me enamoré del Señor. Primero, tengo un hijo con discapacidad y he luchado sola toda mi vida con él. ¿Qué discapacidad? Una discapacidad motora tiene. Cuando cuenten un testimonio, describan el hecho que el Señor luego bendecirá. ¿Se entiende? Porque vos entendés, ella sabe quién es el hijo, yo no sé. Yo no sé qué discapacidad tiene y quiero tener comunión con ella, pero si ella no me cuenta claramente cuál es la discapacidad, yo no puedo tener una profunda comunión con el dolor que ella sintió, con el peso, con la cruz de años al respecto. ¿Se entiende? Bueno, mi hijo tiene 22 años.
Yo empecé hace más o menos 2 años a ser adoradora. No es de casualidad, porque el Señor no hace las cosas de casualidad. Él me llamó por intermedio de un hermano adorador. Este hermano me dijo: necesito que ocupes el lugar de la adoradora que no puede ir hoy, y necesitamos que él esté acompañado. Entonces yo le dije, pero no sé, no es ninguna obligación. Cuando me dijo no es ninguna obligación, yo dije, tengo la obligación, porque Él es mi Señor. Entonces arreglé todo para que se ocupen de mi hijo, mis otros hijos, para que lo entreguen al ¿Quién se ocupó de tu hijo cuando ibas a adorar? Claro, en realidad él se tenía que ir a la escuela a la noche, a la escuela secundaria. Él hace la escuela secundaria de noche. Entonces tienen que ir a buscarle un taxi, llevarlo, traerlo, y bueno, y eso me ocupaba yo. Entonces pedí a mi otra hija que vive conmigo, atrás en el fondo de mi casa, con su esposo y sus hijos, para que él la entregara. Bueno, entonces yo me quedé tranquila y le acepto que me voy a hacer la adoración. Cuando me voy a hacer la adoración, me quedé para Él para siempre. Y siempre uso esa hora de las 19 a 20, y Él me conquistó y estoy ahí desde siempre. Ya tengo una hora más los días martes de 3 a 4. Ya ese es más sacrificio, porque vengo de trabajar y tengo que rápido cocinar, darle de comer. Yo a veces ni como y voy. Tiene un hijo con discapacidades. Trabaja mucho, tiene una hora temprano y se tomó otra. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde, de 3 a 4. ¿Será Dios? Seguro que es Él que me llama. Yo lo necesito. ¿Será que el amor hace que yo tome una segunda hora en la capilla? Sí, totalmente. Una tercera hora. Ahora en tiempos a la tarde, lo vamos a ver en la hora santa, en tiempos de aborto. Yo me inscribí para ir al viaje, para los reencuentros que se hace en Villa Giardino, y vine más enamorada, porque la verdad que después ya me quedaba todos los viernes, toda la noche. ¿Ustedes entienden por qué ella se enamoró más en Villa Giardino? Porque esta Salame se cree que nosotros creemos lo que ella vivió. ¿Me entienden lo que quiero decir? Dame en 3 palabras. Cielo. Pero, bueno, estar en el cielo fue allá. Estar en el cielo. Es hermoso, hay que vivirlo. Nuestros encuentros se hace lo que se hace en el cielo. Porque es maravilloso, es algo que se siente y no querés dejar de sentirlo. Y yo ando haciendo a veces alguna compra en el centro acá y ya me voy a la capilla. Ahí o a San Miguel me corro porque necesito estar. Esta vieja está loca. Sí. De amor por el Señor. Ay, verdad. Sí, bueno, gracias. Muy amable. De las primeras misiones. Mi nombre es Ángela, soy de la parroquia Don Bosco. Y me cuesta un poco porque es muy íntimo lo que voy a contar. Cuando tenía 45 años murió mi marido. Me quedé sola con 7 hijos y tuve que afrontar todo eso, pasamos las 1000 y unas. Y lo último... Perdón, Ángela, ¿qué es las 1000 y una? Es... por ejemplo... atenderlos, mandarlos a la escuela, cuidarlos cuando están enfermos, ayudarlos para prepararse para la primera comunión. ¿Y cómo comían los chicos? ¿Vos trabajabas? No, nunca trabajé. Siempre, no, mentira, las amas de casa trabajamos. Nunca trabajé fuera de mi casa. Entonces, fue una tarea muy ardua. Y uno de mis hijos me dijo, mamá, yo no quiero que papá se muera porque esta casa va a ser muy triste y vos vas a estar llorando por los rincones. ¿Eso te lo dijo cuando tu marido estaba convaleciente? Sí. Y entonces yo me propuse no llorar para que ellos no se sintieran mal. Pasé 3 años así, hasta que un día fui al sagrario
ayudada por un sacerdote. Me dijo, quédate acá en el sagrario y llorá, porque eso es lo que te hace falta. Pasó el tiempo. ¿Lloraste? Como 3 horas, y el pobre cura estaba en el fondo de la iglesia esperando que yo terminara. Y yo dije, bueno, me voy porque se va a cansar de esperar. Y él era el padre Orlando Sánchez en Don Bosco. Y me doy vuelta y el pobre estaba parado allá esperando. Y yo, él también fue cuando murió mi marido y estaba parado en el cementerio y yo no lo vi al padre Orlando, yo lo vi a Jesús y le dije, gracias Señor por venir. A ver, perdóname Ángela, una tremenda angustia te llevó al sagrario. Sí. Y en el sagrario lloraste a mares, Sí. dijera Padre Patricio. Sí. ¿Qué lloraste? Así le tenemos que contar a la gente que buscamos. Que lloré el dolor de haber perdido la mitad de mi vida porque mi marido era todo para mí, desde los 13 años que lo conocía. Y fue lo que el hecho de ir y llorar en el sagrario fue lo que me ayudó a seguir adelante. Pero con eso no se termina todo. Con el tiempo, a uno de mis hijos lo acusan de un delito que no cometió. Y yo sé que no lo cometió porque estaba durmiendo en mi casa. Está preso. Entonces me voy un día al sagrario y me empiezo a quejar. Le digo, ¿qué estabas pensando? Porque yo soy así medio loca para rezar y para hablar con el Señor. Damos fe. ¿Qué estabas pensando? ¿Qué hiciste? ¿Cómo no te pusiste? Mirá cómo sufro, mirá lo que me pasa, mirá cómo me duele. O sea que tenés un hijo preso, Sí. pasó en esa circunstancia y seguís siendo adoradora. Sí. Ay, estás loca. Se fue a pelear con Jesús, pero peleó cara a cara. Le dijo las cosas de frente, no como esos que se van de la iglesia o de la parroquia hablando por habladuras de uno y del otro. Ángela. Y esta señora que estuvo antes hablando decía que si Jesús habla. Yo tomé la primera comunión a los 8 años y las monjitas que me prepararon me enseñaron esa oración que dice, no me duele mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Yo no me acordaba, no la había rezado nunca más. Y en ese momento, cuando le estaba reclamando a Jesús, me vino esa oración a la cabeza. Y cuando llegué a la parte que dice, duéleme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Ahí se me olvidó todo. Lo que seguía de la oración ya no me acordaba más, porque él lo que me quería decir era eso. Yo sufrí por vos. Mirá lo que hice, mirá dónde estoy, mirá dónde me quedo, en la hostia todos los días, solo, abandonado muchas veces, y vos te venís a quejar. Y como ya dije que soy media loca, me levanté y le dije, sí, tenés razón, y me fui. Bárbaro. Bueno, un aplauso. Gracias, sí. Bendiciones. Aún en el dolor, amar contra toda problema o circunstancia. Dale, contanos, Vanessa. Bueno, soy Vanessa de la Capilla de Milagrosa y quería contarles porque mi experiencia de oración, bueno, yo hace 4 años que creo en Dios, que Él se me presentó, tengo 32, hace 2 años que soy adoradora y en el viaje del encuentro eucarístico en Villa Giardino, el Señor me habló. Otra loca más. Y habló claro y con todo su amor y su ternura. Me preguntó si yo quería ser su esposa. Me llamó a seguirlo en la vida consagrada. Y yo le dije que sí, feliz. Y eso fue en septiembre. Y dije, bueno, ahora soy feliz, quiero comerme el mundo, salir a misionar, hacer de todo, entregarle todo a Él. Estaba dispuesta a lo que sea, no me importaba qué.
Si era su plan, yo lo seguía. Y dije, ¿cuánto tiempo me va a llegar? ¿Dónde? Eso me va. Pero, pará, ¿vos decís que eso pasó en el viaje? Sí, el sábado. ¿A en la ida bendición. o a la vuelta? En el momento de la bendición, donde... Ya, en el evento. Sí, en el evento. Sí, ahí está. Y sábado. bueno, pero fue muy generoso conmigo y ya volviendo del viaje, me llega una invitación por WhatsApp del monasterio Abba Padre para hacer un retiro vocacional. Eso fue en noviembre. Yo fui al retiro pensando en poder tener 3 días lejos para poder canalizar todo lo que me estaba pasando, pero los planes de Dios eran otros. Y también frente a la Eucaristía, frente a Él, me dijo, te quiero acá y ahora. Así que bueno, yo casi me morí. Volví, tuve unos meses, muy turbada. Pero yo lo único que le doy gracias a Dios es que Él en estos 4 años fue tanto su amor, tanta su presencia, que yo lo único que quiero es vivir para Él y en lo que Él me pida. Siempre confié en eso. Si yo me hubiera dejado llevar por lo que yo sentía, no sé, estaría en otro lado. Pero en medio de ese dolor, de ese miedo, porque yo soy súper misionera, soy súper comunitaria, me encanta hacer todo, y Él me estaba llamando a esa vida oculta de entrega, que no entendía por qué, pero siempre en esa fuerte tentación de decirle por qué acá, siempre fue más fuerte el confiar en Él. Yo sabía que sus planes son perfectos y que yo lo iba a seguir, cueste lo que me cueste. Empecé mi camino en el monasterio Abba Padre, que provincialmente hoy estuvieron acá, y sin querer, pero sabiendo que Dios me lo pedía. Y feliz por un lado, pero por otro lado también me cuesta. Pero pasó en mi parroquia, en La Milagrosa, el otro día, que falleció una señora de la comunidad. Yo no tenía mucha relación con ella, pero ella estaba antes que mí en mi hora santa y nos cruzábamos todos los domingos. Yo me enteré re tarde de su fallecimiento y no pude ir al velorio. Entonces me fui como a las 10 de la noche a la capilla y justo era su hora santa. Y bueno, ahí me enteré que le hacían la misa al otro día a las 8 de la mañana, de cuerpo presente. Como no pude ir al velorio, dije, voy a ir a la misa. Fui a la misa, llegué súper temprano, llegué 7:15. Entonces, ¿qué dije? ¿Qué hago? Voy a saludarlo al Señor. Pasé a la capillita y me quedé, se me pasó el tiempo, eran 8 menos cuarto, cuando me estaba por levantar para ir a la misa, el señor que estaba se fue. Ni me preguntó si yo me quedaba o no. Entonces dije, ¿qué hago, Señor? Yo quiero ir a la misa. Bueno, cuando vengan las de las 9, no, la de las 8 me voy corriendo a la capilla, que está al lado. Y la gente de las 8 nunca llegó. Así que me tuve que quedar ahí con el Señor. Y yo sospechabas de él, que era él nomás. Es un guacho. Planeó todo. Y bueno, entonces yo quería estar ahí celebrando la misa, esa entrega por esa señora y por toda la comunidad que estaba sufriendo. Y yo quería quería que me vean. Yo estoy acá confiando en el Señor. Pero Él no. Él me dijo, vos estás acá, bajo mi mirada, bajo mis pies, entregando tu vida para que el que esté allá esté parado. Así que desde ese momento estoy súper feliz, muy enamorada de mi futura congregación. Solo le pido a Dios que las hermanas me acepten porque yo ya no quiero irme a otro lado. Entendí lo que Él me pide y feliz y muy enamorada de su propuesta, muy enamorada de Él. Y solo le quiero pedir que por favor no bajen los brazos. El mundo necesita de nuestras rodillas. Plantemos la semilla y dejemos que Dios haga el resto. Gracias. Amén. Aplauso. Antes de que Eli comience, cuando en vuestras parroquias se muere un adorador, simplemente cambia de capilla. Se va a la capilla grande. Porque cuando se muere un adorador y está el patobica de San Pedro en la puerta, Jesús dice, no, deja, a él lo conozco, a ella la conozco.
Porque nosotros hacemos en las capillas de adoración lo que se hace en el cielo, que es adorar. Ustedes están propiciando el cielo en la parroquia, con el esfuerzo, con la cotidiana, con una horita más, con cubrir a algún hermano. Por tanto, cuando se muera un adorador, digan en la parroquia, cambio de capilla. Bueno, mi nombre es Elizabeth, pertenezco a la Capilla Nuestra Señora de la Esperanza. Cuando comencé con la adoración eucarística fui invitada por el padre José Badano, quien acompañó a mi padre en una larga enfermedad, fue su guía espiritual y él tenía cáncer, sufrió muchos años, la verdad que fue muy cruel. ¿Cuál era el nombre del papá? De mi papá, Omar. Personalicen el testimonio, denle sentido de... Mi papá, Omar, tenía cáncer. ¿Qué cáncer? De próstata, luego de colon y se le hizo una metástasis. O sea que fue un sufrimiento terrible para todos, por supuesto principalmente para él, pero él estaba en paz porque cada vez que el padre José lo visitaba, él sentía mucha paz y se sentía en gracia de Dios. Por supuesto, era la lucha permanente y luchar contra... Tenía sentimientos encontrados. Ahí empezaste a adorar. Siempre tuve fe, fue lo único que me sostuvo para poder sostener a mi familia. Mi madre, una persona muy creyente también, creía mucho y rezaba mucho, y lo único que nos sostuvo fue la fe. Papi lamentablemente partió, Dios lo llamó y yo seguí confiando en Dios. Inmediatamente mi madre cayó en una profunda depresión, por supuesto no fue posible, ella no pudo entender su partida y se ausentó. Yo digo que se fue de vacaciones porque se ausentó, se olvidó de todo y cayó en un estado depresivo que era muy difícil poder sostenerla. Teniendo el dolor de haber perdido a mi papá, tenía que sostener a mi mamá y a su vez, hacía 10 años que estaba trabajando en un lugar con personas que me maltrataban psicológicamente, practicaban otra religión, o sea que tenía todo en contra. Asimismo, Dios me llamó, Padre José me invitó de a poquito y comencé con la adoración eucarística. Cada vez que iba a la adoración, por supuesto, fue muy dolorosa la pérdida y el transcurrir todos esos días, que era todos los días esperar a ver qué me pasa nuevamente, hasta que llegaba el día de la adoración y yo sabía que muy de a poquito iba sintiendo un poco de alivio. Empecé a sentir paz, armonía para poder sostenerla a mi madre. Mi madre, muy lentamente, pero se notaban sus cambios, empezó a cambiar su estado de ánimo, estaba un poco mejor, estaba un poco más presente. ¿Qué hizo tu mamá para cambiar? Bueno, mi mamá me acompañaba a veces a la adoración. Había veces... Mire no si se olvida de decirlo. Qué salame que sos. Dale. No sé si mi mamá era muy consciente de a dónde íbamos, pero ella de a poquito empezó a darse cuenta de que le daba también paz y alegría. No iba muy seguido, pero cuando iba y me acompañaba lo hacía bien y le hacía muy bien y con mucha felicidad. Cuando mi madre empezó a cambiar y empezó a curarse y a darse cuenta de que estaba en el presente y que había que ayudar también a la familia a sostener que no era solamente yo, que no era yo solamente, sino que era Dios, el Señor, que me estaba acompañando y sosteniendo todo el tiempo, tengo la bendición, y esto es muy reciente, que tengo la posibilidad de renunciar a ese trabajo en donde me maltrataban y la verdad que me desmerecían todo el tiempo. Era una lucha continua con el tema de la religión también, se me burlaban y conseguí por medio de una persona que me supo ver relacionado con el mismo trabajo, me convocaron para que yo empezara a trabajar con ellos. Por lo tanto, yo me sentía aliviada, realmente ese dolor tan fuerte que tenía por la pérdida de mi padre, la acepté que él no está más físicamente, pero que está conmigo. Digamos que nos contás que tu papá se fue al cielo. Sí. 1.
murió acompañado por un sacerdote. Sí. El papá se fue al cielo. Segundo, la mamá quedó depresiva y empezó a ser transformada, primero, en la medida que la nena iba a la capilla. Todo empezó cuando la hija iba a la capilla. Empezó a suceder lentamente cuando ella iba a la capilla. Después la mamá empezó también a ir. Sí. ¿Me equivoco? Sí, sí. Fíjense cómo se puede achicar el contenido para decir lo esencial. El papá, un cáncer serio, metástasis, el sacerdote acompañando a la familia, la crisis que trae la muerte del papá y la depresión de la mamá, el sacerdote nuevamente acompañando, en este caso a ella, indicándole como Juan el Bautista, ella y el Cordero de Dios. Y ella fue dócil, lindo, y fue a las horas santas. Pataleaba, lloraba seguro, se quejaba seguro, Sí. pero fue donde hay que ir a quejarse, donde hay que ir a llorar. Exactamente. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Gracias. María. Hola, yo soy de la Capilla de Adoración Perpetua de San José de Feliciano. Nuestra capillita todavía no tiene nombre, pero sí es de la parroquia San José. Este testimonio que le voy a comentar, a dar, no es personal mío, pero sí traje hasta una foto para que se vea la persona está acá. Es de una adoradora de las 8 de la noche de los días domingo. Ella estuvo sola durante mucho tiempo. Ella no se anima a hablar ahora, pero quisiera que ella se pare para que ustedes vean lo que le estoy por contar. Ella iba solita a su hora santa y la hija iba a buscarla todos los domingos. Parate, Alicia. Y dice, no podía entrar, entraba a la capilla y se le llenaban los ojos de lágrimas. Era impresionante cómo ella lloraba, la hija de la señora. No sabía qué le pasaba. Y le decía a la mamá que no iba a ir más porque no sabe qué le pasa cuando está frente al Santísimo. Esta hija de ella hacía 6 años que estaba haciendo tratamiento para quedarse embarazada. Tenía, además de tener tiroides, otra enfermedad. Bueno, vení. Poliquítico. O sea, no podía quedarse embarazada. Entonces ella le decía que siga viniendo a la capillita a buscarla, que el Señor algo le estaba por mostrar, algo estaba por suceder. Vamos a la fe de esta hermana. Y pasó poquito tiempo, la hija de ella quedó embarazada de un bebé que ahora, lo he visto, tiene 1 año y, bueno, después le voy a contar cuándo nació además. Quedó embarazada, tuvo su bebé y tenía un problemita de salud el nene. Y ella me decía, Alicia, cada que al nene le pasa algo, nosotros lo traemos al Santísimo porque él es fruto del Santísimo. Por eso una noche vengo a la capilla, vengo siempre y en eso lo encuentro a ella, que está la foto acá, donde está la abuela, que es ella. Está el Santísimo de nuestra capillita. La abuela con el bebé. Y la abuela con el bebé. Acá está la hija de ella y el esposo, donde cuando el nene tenía un problemita de salud, ellos al único que acudían era al Santísimo. Y que me decía últimamente, yo voy y cuando vuelvo el nene está bien. Y para gloria de Dios, ¿saben qué fecha nació el nene? El 8 de diciembre, el Día de la Virgen. Así que toda la gloria y la honra para el Señor y bendito y alabado sea nuestro Dios. Felices los pobres, una enfermedad, una dificultad al Santísimo Sacramento. Primero, segundo y tercero al Santísimo Sacramento. Siempre, primero, segundo y tercero a la capilla de adoración. Ante la dificultad que sea o ante la alegría que sea. La alegría del nacimiento de un nieto. Háganse las onzas, lo cargan y se lo llevan al Santísimo. Bueno, sigamos. Tu nombre. Buenos días, yo soy María y soy adoradora de la Capilla Nuestra Señora de la Misericordia de San Francisco de Borjas. Yo en realidad cuando empecé a adorar fui invitada, más que invitada, como obligada, por una señora que ya no está con nosotros, que en ese momento era adoradora. ¿Cómo te obligó?
Y bueno, yo siempre estaba muy cerca ahí de la parroquia y ella era amiga nuestra, digamos, de la familia. Y estábamos en la cena patronal y esa noche me dice, María, ¿vos no adorás todavía? No, vivo lejos, me queda no tengo en qué venir, no tengo auto. Y bueno, ¿Cuántas cuadras es? Y lejos, son como aproximadamente 30 cuadras. Para el que conoce, vivo por la zona del Cristo y la parroquia San Francisco de Borja, o sea que es lejos. Bueno, entonces fue que me dijo, está la capitana acá, puedo solamente a tal hora, porque yo estaba con otra actividad ahí cerca. Entonces me dice, bueno, está la capitana, te anoto sábado a las 7. Y bueno, me llevó ese día, la acompañé a adorar a ella, que tenía una hora de la madrugada, y de ahí el más, bueno, yo seguí. Perdón, ¿vos acompañaste a la capitana? A la señora que me invitó, se llamaba Carmen, y ella fue la que me llevó digamos, a la capilla, adoré con ella, y de ahí el más seguí con mi hora. O sea que no hizo un trámite demostrador, te llevó. Me llevó. ¿Escucharon eso? Bueno, de ahí el más, bueno, yo seguí con una hora a la tarde, después la tuve que cambiar por una cuestión de que no me daba el tiempo, la cambié a otra hora, pero mientras yo estaba adorando esa otra hora, ella fallece y yo no sabía, o sea, yo sabía que ella me había llevado a la madrugada, pero no sabía bien cuál era su hora en realidad. Y en un momento fue que ella digamos, sentí la necesidad de hacer una hora a la madrugada. Y el padre pide Pero una no hora. era que vivía a 30 cuadras esta mujer. Sintió la necesidad de ir a la madrugada después de tu hora. Después de la hora que tenía. Sí. Después de haberlo conocido. Primero lo conoció, segundo se enamoró. Totalmente. Y bueno, y ahí fue cuando ella digamos, yo digo ella porque sentí que era ella la que me llamaba y cuando iba a tomar la comunión pedí que si sentía la necesidad que me lo pidiera. Y fue así cuando después de la misa el padre pidió una hora para las 2 de la mañana, pero yo no sabía de quién era. Bueno, yo me acuerdo que llegué a mi casa y les dije, mira, yo voy a ir a adorar a la madrugada, ya está decidido, solamente pido que voy a salir de madrugada, voy a volver, tengo que contratar un remis, todo, que me apoyen en esta. Y bueno, así fue que seguí y esa hora no la cambié nunca más y agregué otra más a la madrugada. Pero bueno, hay otra parte. El amor de los amores. Sí. Bueno. Y el testimonio en sí, en realidad, aparte de ese, que es un gran testimonio, digamos, de que Él te llama y te va poniendo en la hora que te necesita. Y es que, bueno, yo tengo una hija que vive en el sur, se llama Paula. ¿En dónde vive? En Punta Alta, al sur después de Bahía Blanca, es militar, así que está en zona militar. Y bueno, el año pasado, ella estaba embarazada por entrar al segundo mes. ¿Se llama? Paula. Y en eso, bueno, me llama una de mis hijas que ya me avisa que Paula estaba en un proceso de aborto inminente, que tenía desprendimiento prácticamente total de la membrana que cubre la placenta y que, bueno, que ya le habían dado una medicación y que como no había más nada para hacer, la habían mandado a la casa a que, bueno, que siguiese el proceso de aborto espontáneo. Que no me ilusionara que podía ser porque, bueno, solo estaba en manos de Dios, así me dijo Jimena. Cuando una persona, perdóname, está contando un testimonio de estos, a las mujeres o a las parejas o matrimonios que les pasó eso, de la asamblea les empieza a hacer ruidito el corazón. Por tanto, tiene que haber un respeto sublime por quien comunica y por quien escucha, porque algunos de los corazones de los que aquí estamos puede haber lagrimeado, sufrido y parido de esa manera. Sí. Bueno, yo estaba en ese momento, más de 1.000 kilómetros, 1.200 kilómetros de distancia. Intenté ir que en colectivo, que en auto, que bueno, todo era que no había pasaje, no había avión, no había nada. O sea que bueno, yo lo único que hice en ese momento fue, bueno, a ver, Dios mío, ¿qué hago? Y yo me acuerdo que cerré los ojos y en ese momento lo único que se me presentó fue mi amada imagen del Santísimo y me acuerdo que eran las 2 de la tarde,
me fui hasta la parroquia, ¿no? A la capillita, y yo me acuerdo que fue postrarme. Fue al mejor lugar. Y bueno, y a pedir solamente esto, de que bueno, él la sostuviera con su amor de padre, que no lo podía hacer yo en ese momento ni nada, que solamente lo dejaba en sus manos. Y bueno, y ahí estuve y en manos de nuestra madre, por supuesto. Y la cuestión es que pasó el tiempo, era un 14 de marzo, y cuando llegó un momento que yo lo había entregado completamente, siento por ahí ese alivio de decir, bueno, ya está, ya me tengo que ir. Me acuerdo que me incorporé, me gusta mucho adorar bien inclinada, hincada de rodillas, y cuando salgo, el padre de ahí de la parroquia, me acuerdo que me dice, María, dice, vas a la misa, que había al lado una misa una misa en San Camilo. Y le digo, ¿y qué hora es? Las 6, me dice. ¡Ah! Y yo he ido a las 2 de la tarde. Y bueno, yo sabía que mi hija tenía turno a las 7 y de ahí más o menos ella iba a saber en concreto qué había pasado. Supuestamente ya había todo. He aquí que cuando salgo de la misa, le cuento un poquito, él me dice, bueno, María, con fe y adelante. Y cuando salgo de la misa, recibo la llamada y me dice, mira, mami, la hemorragia se cortó. No es que disminuyó ni que nada, sino que se cortó. Él nos explica, el bebé sigue, la placenta está desprendida, las ecografías después las vi y era realmente, vos decís, wow, si esto no es milagro, ¿qué es? Bueno, y así fue que ya, si bien tuvo que hacer reposo, hoy estamos hablando de Alma, de 7 meses, que nació el 7 de octubre, el Día de la Virgen del Rosario. De acá para Pregunto. ¿En qué lugar ella era más eficaz? ¿Afuera de un sanatorio? Pasando sueño, hambre, frío, incómoda. A veces tenés que estar, no te podés bañar. Y bueno, a todos nos puede haber pasado. O allá donde ella fue. Evidentemente. Muchas gracias. Hay un detallecito así que quiero Dale. anotar, si se puede. Dale. Yo por ahí supe que es adorar ahora de grande. Porque yo cuando tenía 12 años estaba en una escuela que no era la que a mí más me gustaba, pero bueno, en una escuela técnica, y por unas cuestiones muy adversas de mi vida me mandaron a esa escuela y tenía la mañana las materias teóricas, a la tarde las prácticas, y para mí era una tortura porque no me gustaba. Pero bueno, yo estaba ahí y después de ahí esperábamos 1 hora y media. Yo tenía 12 años y me cruzaba la parroquia San Miguel. Y yo ahí por 3 años y medio que me llevó a hacer esas actividades, 4, yo iba 1 hora y media por día y me cruzaba y estaba ahí en la capillita de adoración de San Miguel, sin saber a esa edad que yo adoraba. Yo estaba porque ahí me daba paz, me contenía y me daba toda la respuesta y la fuerza como para por ahí, pero no sabía qué hacía. Y supe ahora de grande que eso era adorar. Bendito sea Dios. Un aplauso. Recuérdenme a la tarde, porque un adorador de San Miguel ha mandado saludos. Recién me ha hecho llegar un mensaje desde Costa Rica. Después les cuento. Háganme acordar de contarles a la tarde, por favor. Bueno, ¿Tu nombre? Yo me llamo Olga, pertenezco al grupo de adoradores de la Parroquia Sagrado Corazón. En realidad yo no vivo en esta zona, acá vive mi madre. Y ese día que usted vino y que se repartieron los volantes donde se decía que se iba a organizar la capilla, yo estaba allí. Y contesté que sí, que yo iba a colaborar en lo que pudiera. Bueno, así me fui quedando, enganchando, pero tenía muchos obstáculos para poder cumplir. Estaba a cargo y estoy a cargo de 2 personas muy mayores, mi mamá de 95 años y una tía de 97 que no tiene hijos. Somos 30 sobrinos, pero me tocó a mí, gloria a Dios. Y bueno, y me escapaba, las cuidaba, las acostaba, las dejaba como podía. Pero después se me quebró la tía, la tuve que tener en el sanatorio. Un tiempo tuve que dejar, pero siempre volví.
Y bueno, obviamente que de la zona de mi parroquia, que es San Juan Bautista, me dicen siempre, no fuiste, Dios está en todas partes. O sea que y aprendí que todos los problemas y las historias que me pasaban, porque ninguna de las dos familias, ni la de mi padre ni la de mi madre, eran muy de iglesia, eran hasta allí. Y aparte eran familias muy numerosas, o sea que yo por mi papá tenía un montón de viejos, que eran como 10, y por mi mamá otros 10 más. O sea que siempre estuve con los viejitos. Entonces yo tenía esa mochila que me tocó a lo último, porque son los últimos sobrevivientes, mi mamá y la tía. Yo me agoté de tal manera, los cuidé 30 años y un día fui y le dije, Señor, yo no puedo más con esta carga, no puedo más. ¿Qué hago? ¿Dónde las llevo? ¿Dónde las pongo? No encuentro persona que me las cuide, no sé qué, la desesperación era tremenda. Bueno, me mandó el Señor a un lugar donde pude ubicar la tía. Seguí con mi mamá otros 2 años más, hasta que mi mamá, de comer y de enfermedades, ninguna, tan gordas las dos. Pero de acá bastante. Y bueno, y entonces ya cuando no pude más con mi mamá, porque yo tengo un solo hermano y lejos, en el mismo lugar donde estaba mi tía la pude colocar a mi mamá, con mucho dolor porque me desprendía de un hijo. Hasta ahora le faltó una palabra. ¿Cuál? Ahora. ¿Trajeron la lengua? Jesús. Bueno, ahora viene la cosa. Entonces Jesús me dijo, me fue marcando el camino, pero aparte, cuando yo estaba en todas esas situaciones límites, iba y le decía, te dejo esto, porque yo no puedo más con mi mochila. Para un poquito, sigamos ayudando. ¿A quién de ustedes les gusta de la Biblia el libro de Lamentaciones? A nadie le gusta escuchar si no está coronado, en el ámbito de la vida en la fe, con lo que el Señor hizo. Y decímelo, y dámelo, y contame. Quiero admirarme por lo que hace el Señor. El Señor me dio la fortaleza suficiente para cuidarlas a las abuelas, pero aparte de eso, para aceptar que tenían que pasar a tener un lugar donde las cuidaran y no depender de mí, porque de última yo no podía más. Él las protege, Él las cuida. Bueno, yo soy muy feliz en mi hora de adoración. Me siento, o sea, como vivo en otro lugar, me siento por ahí con apuros de horarios, pero Él siempre me arregla todo, en todos los aspectos, porque también he tenido algunos desfasajes económicos, obviamente. Y ahí también se les arregla para pero acomodar. ni hablar, siempre su proveeduría está presente, así que a usted lo conozco desde el primer día. Ay, pobre. Muchas gracias. Estos parecen estar enamorados. No puede hablar uno cuando pasa un matrimonio, una pareja. No, yo siempre dije que lo nuestro es un trío. Un trío. Ella, Jesús y yo. Bueno, nos vamos a presentar. Yo soy Ricardo López, de Nuestra Señora de la Paz. Yo soy policía. Nuestro matrimonio cuenta de 8 hijos. Y yo actualmente estoy trabajando a 140 kilómetros de mi ciudad. Bueno, yo me llamo Marina y bueno, soy docente. Y yo creo que este testimonio no es casualidad, porque tiene mucho que ver también con este lugar y con Jesús Eucaristía. Bueno, hace un tiempo atrás, a pesar de tener 8 hijos nosotros, adoptamos una persona muy importante para nuestra vida, que es un chico que sufre lupus. Fue alumno de ella y desde el momento que cayó grave hace 4 años atrás, 5 años atrás más o menos, nos hicimos cargo nosotros de su salud. El chico, bueno, se llama Esteban. O sea, hasta tuvimos la intención de adoptarlo, porque, bueno, él quedó prácticamente sin su papá, su mamá, más allá que vivan, pero nunca se hicieron cargo. Se hizo cargo una tía de él en acompañarlo en el tratamiento, y nosotros también cuando podíamos lo hacíamos. Él decidió quedarse con la tía.
Y bueno, pasaron muchas cosas en estos años, digamos, con él. O sea, tuvo muchas recaídas, tuvo 3 veces internado en estado grave. Y bueno, y la última fue la peor de todas porque el lupus le atacó todo el cuerpo, le afectó riñón, pulmón, corazón, hígado. Y hace el mes pasado cae internado en estado crítico, que llegó al Hospital San Martín, estuvo 10 días con parálisis cerebral. Con los órganos donde no le funcionaban. Bueno, así que nosotros hicimos una cadena en cuanto a esto de poder adorar a Cristo, o sea, poniendo la intención a Él. Y en eso también, ¿por qué tiene que ver con este lugar? Porque, bueno, yo trabajo en un colegio mercedario, soy docente y yo le conté la situación de este chico a la directora de la escuela y ella lo que hace nos da una reliquia del Padre Torres. Y bueno, entonces un día sábado, cuando vinimos a visitarlo a la terapia, le dejamos la reliquia ahí en la cama, en la terapia. Bueno, le rezamos a través de Cristo, a través del Padre Torres con Cristo, para la salud, para que mejore la salud de Esteban. Pero yo vine ella vino un día sábado, yo vine el anterior, vine a verlo, y el médico me da el parte médico a mí, diciendo que era un paciente en estado crítico, que ya no le daban esperanza. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando vuelvo a mi ciudad, me voy a Santísimo y le digo ellos me decían, si llega a salir de esta, nosotros no le podemos asegurar que tenga secuelas, o sea, porque el cerebro no funcionaba, no tenía oxígeno. Entonces yo voy y le digo al Señor, que sea tu voluntad. Si Él tiene que vivir como sea, bueno, nosotros lo vamos a aceptar. Bueno, yo también había ido muchas veces al Santísimo a pedirle por él. Y también yo como que lo venía llorando mucho, sufriendo. Y bueno, en una de esas también se lo entrego y que sea, bueno, su voluntad. Él ya venía desde que entró mal, digamos, dormido, o sea, no despertaba y estaban esperando que despierte. O sea, nosotros habíamos venido a la terapia un sábado, para el viernes ellos esperaban que ya despierte. Bueno, no fue así, siguió. Y el lunes nosotros tuvimos una misa con adoración eucarística. Y ese día yo lloré mucho, pedí mucho por él. Bueno, también, o sea, era como que me sentía muy mal. Y en ese momento de la adoración, llegó un momento donde nos acercan a Jesús. Y bueno, yo no tengo esto de tocarlo nunca, todas las veces que no me quedo arrodillada, y no, en ese momento fue pararme, ir y tocarlo. Y bueno, y entonces en ese momento lo que digo yo es que se lo entregaba a Esteban desde el corazón. Y fue algo porque así de ese estado que estaba mal, pero fue un cambio tan al momento de poner la mano, entonces una paz y una tranquilidad sentí en ese momento. Bueno, terminó la misa, todo, y bueno, y tengo una llamada, un mensaje que me pedían que llame, y yo dije, ¿qué pasó acá? Yo ya me esperaba algo, y bueno, en ese momento llamo yo enseguida y me dijeron que Esteban había despertado en ese transcurso. Así que y ahora, ¿por qué tiene que ver el Padre Torres? Y ahora él les va a decir por qué. Porque Esteban estuvo esos 10 días en el estado que estuvo. Lo pasaron a una sala, después a la semana lo pasaron de la terapia intensiva, lo pasan a la sala general. Y bueno, casualmente
No es casualidad. Y bueno, es la providencia de Dios, ¿no? Porque el día 10 de mayo le avisan que el día 11 le dan el alta. Que el día 11 le daban el alta. Y ese día es el día que nosotros recordamos a nuestro fundador, el Padre Torres, el día 10. No, y le quiero decir que Jesús en nuestra vida hizo muchas cosas, y nos regaló muchas cosas. A pesar que ella y yo somos coordinadores de la capilla de la Ciudad de La Paz. ¿Cuántos hijos tiene? Tenemos 8 hijos y uno de ellos es seminarista. Fíjense, a mí me gusta decir siempre que uno de los grandes males realmente endémicos de los católicos es la manera escandalosa en que nos miramos el pupo. Nuestras quejas, nuestra situación, nuestro problemita, nuestro bla, bla, bla. Podríamos tranquilamente estar con el pueblo de Egipto que fue liberado y se quejaba porque no había cebolla, porque no había, ¿no? Y se quejó, ¿cuántos años? 40 años. Y 40 años estuvo el pueblo de Dios recorriendo nada más que 200 kilómetros cuadrados. ¿Sabían eso? Parecían moscas los locos. 40 años en 200 kilómetros cuadrados. ¿Por qué? Porque tenían la vista puesta en la queja. El gran problema del pueblo de Egipto. El gran problema nuestro. Dice algún filósofo alemán bastante bravo, para no creer en Dios, me basta ver la cara de los cristianos en misa. Bueno, yo me llamo Maris, pertenezco a la capillita de adoración de María Auxiliadora Yatay. Es una capillita muy chiquita, con muchos problemas de todo tipo, pero bueno, el padre Juan Ignacio Martínez, después de haber pasado unas pruebitas, le dieron que sea párroco ahí de la capillita María Auxiliadora. Entonces yo como lo conocía de mucho antes al padre Juan Ignacio, cuando supe que él en Cuaresmas le dieron la capillita, inmediatamente me fui a poner en sus manos para ofrecerle todo lo que puede desde uno, con la ayuda de Dios, ofrecer. Porque no es de uno, es de Dios. Y bueno, así comencé y éramos 2 o 3, porque es una zona muy estigmatizada por nuestros propios perjuicios, porque no es tan así a veces como nosotros opinamos por otros. Hay que estar, hay que conocer, hay que recorrer, y ahí uno se da cuenta que las cosas no son como le han contado o como uno lo piensa, sino que hay muchos corazones, hay muchas almas buenas por todos lados, abundan. Simplemente hay que acercarse y conocerlas. Entonces, bueno, empezamos así 2 o 3 personas. Él fue en abril y en mayo, después de la novena de la Virgen María Auxiliadora, yo le digo al Padre, Padre, ¿por qué no exponemos los días miércoles media hora hacia el Santísimo y rezamos la coronilla? Aunque seamos usted y yo, no importa. El Señor dijo, donde hay 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí, convencida totalmente. Entonces me dice el Padre, pero no importa, Padre, lo vamos a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué la coronilla? Porque la coronilla cierra todo. Sangre, cuerpo, alma y divinidad del Señor. El Señor va a venir con su divina providencia, va a sanar, va a ordenar lo que está desordenado. Todo lo que hay de malo acá, el Señor se va a encargar. Dejémoslo en manos de Él, para que Él pueda trabajar, porque es una capillita con muchas necesidades, muchas necesidades. Primero y principal, estábamos en misa, llovía un poco, la napa de agua sube, se inundaba la capilla. Había que hacer un trabajo enorme de drenaje, levantar medio metro más o menos, y el padre, si ustedes lo conocen, el padre tiene doble trasplante de riñón. Entonces, yo le digo, Padre, usted se está metiendo en un terreno, ¿de dónde? ¿Cómo? Vamos a dejar la desconfianza y vamos a confiar en el Señor. Así que él se puso a trabajar. Hoy en Yatay ya no nos inundamos, se levantó medio metro, se hizo un drenaje por debajo de la capilla. Estamos en una capilla seca. No está terminada. Esperamos, si Dios quiere, porque Él lo va a querer, junto con María Auxiliadora, que el 24, que terminemos la novena, tengamos nuestro altar, nuestro ambón, que es todo piedra. ¿Por qué piedra?
porque es cantera Yatay. Entonces nosotros fuimos a sacar piedras de abajo, de donde está el arroyo, la comunidad, sacamos piedra para que haya piedras auténticas del lugar. Él está haciendo un trabajo maravilloso. Solamente 2 personas, que son las que él hace de albañil, hace de artesano, de lo que ustedes quieran. Porque es todo mano, él lo hace, lo dibuja, lo hace, él lo compra todo, con ayuda de la comunidad. Y nosotros nos sentimos, yo me siento realmente, pues yo soy manzanera de Santa Teresita, pertenezco a Santa Teresita, pero le tengo un gran cariño al Padre Juan Ignacio. Como toda la comunidad ahora que lo está conociendo, cada vez lo queremos más y lo necesitamos más. Este es un testimonio de comunidad, porque los sacerdotes necesitan nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra ayuda, nuestra oración. ¿Y qué mejor orar delante del Santísimo? La Virgen ama a sus hijos consagrados, ama. Por cada uno de ellos que se pierde, la Virgen llora y Dios también. Entonces, esto es un testimonio comunitario. Yo miren, a mí me ha regalado, porque el padre un día me dice, Mari, ¿qué tenés que hacer el sábado? Y padre, mi familia, tengo hijos, tengo nietos, me dice, no, el sábado tenés que ir para el encuentro para ministros de Eucaristía. Le juro que parece que a mí se me fue el piso. Yo me fui por el piso, porque es una responsabilidad muy grande, es algo muy sagrado, es algo muy... Y uno siempre se siente delante del Señor que uno no es nada, absolutamente nada. Y yo empecé a temblar, me dice, Mari, no lo pensés ni me digas nada, Jesús te necesita, te vas el sábado y punto. Y así. No sabía nada, ni cómo tenía que ir, ni qué tenía que llevar, ni qué tenía que hacer, nada. Nada. Pero yo le dije, bueno, Señor, en tus manos me encomiendo, no soy digna de ti, Señor, pero si vos me necesitas y crees que yo voy a poder hacerlo, acá está mi mano, mi corazón, dispone de mí como vos quieras. Y así me fui. Y hoy soy Ministerio de Eucaristía, gracias, y le doy 1000 gracias al Padre Juan Ignacio y también a Daniel, porque ustedes saben que cuando nosotros empezamos con esa media hora de oración, éramos 2, después 3, 4 y 5. Cuando aparece Daniel con la invitación de crear las capillitas de oración, dije yo, Señor, esa es tu obra. Y me lloré todos los días que estuvo Daniel con nosotros allá. Lástima que tan feo, dijo. No. Pero sí, pero es así, chicos. Hay que rezar por los sacerdotes. Te doy gracias, Daniel, porque fue un regalo inmenso. Para mí, el mayor milagro fue que Jesús esté adorado 24 horas los días jueves, perpetua, en la capilla María Auxiliadora Yatay. Bueno, vamos a hacer el último testimonio tratando de ser breves. No me dejen olvidar decirle 2 cositas después. Otilia. Sí, yo soy Otilia, de la capilla Nuestra Señora de Rosario de Pompeya y Maestro y Señor de Oro Verde. Mi testimonio es el siguiente. Yo vengo de 2 cánceres de pecho. Me amputaron los 2 pechos. Esto me llevó a hacer la adoración. Estoy como capitana. Llevo trenes, voy todos los días de lunes a jueves. Y porque Dios me devolvió 2 veces la vida de un cáncer que pasé mucho, quimio roja, se me cayó el cabello, no podía comer por 3 o 4 días, no podía sentir olores, nada. Y ahora, gracias a Dios, puedo contarlo. Y bueno, y también le doy gracias a Dios y a la Virgen que nos proteja, que nos guíe todos los días y que me dé la fuerza para seguir adelante, para seguir en la adoración. Porque primero el sufrimiento y después la recompensa. Y Dios me devolvió la recompensa.